días. Hoy nos encontramos una vez más para trabajar un tema en la asignatura de lenguaje, a lo que nosotros conocemos como el área de comunicación. Y te preguntarás, ¿cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Para llegar a ese punto vamos a recordar un poquito lo que hicimos la clase pasada. ¿Cuál fue el tema que estudiamos la clase pasada? Sobre el lenguaje, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué estudiaremos hoy en día? Pues vamos a recordar un poquito. Se dice que muchas veces nosotros confundimos términos lingüísticos y que hemos tratado de lo que es el lenguaje, pero ahora desarrollaremos los planos del lenguaje. Pero recordemos que el lenguaje es un fenómeno muy complejo que fue estudiado por el lingüista suizo cuyo nombre es Ferdinand de Saussure, cuyas reflexiones teóricas las plasma en un libro donde ahí explica profundamente cuál es la diferencia que existe entre el lenguaje, lengua y habla. Pero hoy, para saber un poquito más acerca de lo que es lengua y habla, que son los planos del lenguaje, vamos a tocar ese tema. ¿Qué tema trabajamos entonces? Ya lo sabemos, los planos del lenguaje. Esto es para los alumnos de quinto año de secundaria. ¿Sí? Bien. Te preguntarás, ¿a qué llamamos planos del lenguaje? Te voy anticipando. Dentro de esto existen dos, la lengua y el habla. Y cada uno tiene una definición. Veamos. A ver. Empezamos primero por definir que el lenguaje está constituido por dos planos. ¿Cuáles son esos dos planos? Tenemos la lengua y el habla. Lo que ya decía, ¿verdad? Bien. ¿Qué más podemos decir? El nombre que te mencioné, el lingüista suizo. ¿Cómo se llama? Ferdinand de Saussure estableció desde un principio la distinción entre langue, que es lengua, y parole, que es habla. Ambos requieren de una mutua presencia. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la lengua. ¿Cómo definiríamos a la lengua? Como un producto de facultad de lenguaje y a la vez un conjunto de convenciones de que se vale un cuerpo social, es decir, toda una comunidad para que esta facultad se ejerza. Se dice que la lengua es el sistema de signos vocálicos arbitrarios utilizados por una comunidad lingüística para interrelacionarse. Es decir, gracias a la lengua una comunidad puede vivir en armonía, en comunión. La lengua tiene características, pero ¿cuáles son esas características que nos presentará la lengua? Veamos. La primera dice que es social. ¿La lengua es social? Sí, porque se utiliza para seleccionarse con los demás, es decir, relacionarte con ellos, saber con quién formas o eres una persona empática. Segundo, es psíquica. ¿Por qué la lengua es psíquica? Porque es abstracta, es decir, es mental. Muchas veces antes de lo que queremos decir hay que pensar, es decir, primero lo procesamos y luego lo decimos. Siguiente, más o menos es fija. ¿Por qué? Porque puede variar según el tiempo. Cuando tú eres pequeño tienes una forma de pensar y como vas creciendo va cambiando, ¿verdad? Seguimos. Se dice que es teórica. ¿Por qué? Debido a que para su aprendizaje se somete a muchas reglas. Es verdad. Quinto, la lengua es un código. ¿Por qué? Porque es un sistema de signos convencionales. Continuamos. Ahora veremos qué es el habla. Cuando se habla sobre el habla, decimos que es un acto, ¿verdad? Individual. Nadie habla por ti. Exacto. Se dice que el habla es un uso individual de la lengua por parte de ¿quién? Del hablante. Es la materialización del código. ¿Tiene características? También posee características el habla. Veamos. La primera es psicofísica. ¿Por qué el habla es psicofísica? Porque utiliza el código y lo verbaliza. Es efímera. ¿Por qué? Porque es pasajera y usa un código. Sí, porque su finalidad es comunicarse. ¿Con quién? Con los demás. ¿Es práctica? Sí, porque se hace, es decir, se efectúa. Y es individual porque nadie habla por ti. Tú creas tus propias ideas, tus palabras, y cada persona la manifiesta de diversa manera. Exacto. Continuamos.
Ahora vamos a hablar sobre los variantes de la lengua. Existen 3 variantes. Recuerda, variantes de la lengua. Son 3. El primero es el dialecto. ¿Qué entendemos por dialecto? Se dice que es una variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, por lo que es variante diatópica. Presenta varios aspectos. El primero es fonético. Fonético. ¿Tiene que ver con sonido? Vamos a ver. Dice, relacionado con la pronunciación y la entonación. Ejemplo. Tenemos aquí. ¿Lo lees? ¿Qué dice? Señor Juan. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez a una persona hablar así? Sí. Señor Juan. Pero ¿cómo se debe pronunciar? Señor Juan. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿cumple como primer aspecto? Sí. Segundo, es léxico. Es decir, no es igual en todos los lugares. Correcto. La lengua varía según el lugar. Tenemos, por ejemplo, la palabra o mujer. ¿Cómo se le llama o se le dice a una mujer en Argentina? Una mina. En Perú, una flaca, ¿verdad? Igual que el cerdo. ¿Cómo se le llama al cerdo? En Venezuela, tunco, y en Colombia, marrano. ¿Te das cuenta? Entonces, va variando el léxico. Seguimos. Es semántico. ¿Por qué? Porque la lengua radica en el cambio de significado según el lugar. Tenemos, por ejemplo, dice, la palabra piña. En Perú significa fruta. En Argentina, puñete. Y en España, cresta de pavo. ¿Sí? Seguimos. La lengua es morfológica. ¿Por qué? Porque varía la forma de la palabra. Morfemas, uso de diminutivos. ¿Hablamos así? Sí. Tenemos un ejemplo. ¿Qué muchachito travieso? Decimos en Perú. Y en Venezuela, ¿qué muchachico travieso? ¿Verdad? Exacto. Varía. Seguimos. Es sintáctico porque está relacionado con el orden. Ejemplo. ¿Se desordenan las palabras para hablar? Sí. Por ejemplo, en la selva se dice, de la selva su fruto es. ¿No? ¿Y cómo se le dicen a los de la selva? Charapo, ¿verdad? Y el otro dice, es un fruto de la selva. Mayormente hablamos así, los costeños. Seguimos. Segundo, ¿cuál era? Sociolecto. ¿Cuál era el primero? Dialecto, ¿verdad? Ahora el sociolecto. ¿Qué nos dice el sociolecto? Es una variante social o diastrática. Presenta 3 niveles. De repente te suena cuando te hablo de nivel subestándar, estándar y superestándar, ¿verdad? ¿Eso suena a concurso? No. Son las formas de hablar, los niveles, donde se encuentran las personas cultas, la lengua coloquial o familiar o la lengua vulgar. ¿Te suena? Sí, ¿verdad? Veamos. Dice, primer nivel, ¿cuál es? El superestándar. Es un lenguaje utilizado por ¿quiénes? Por los literatos, por los filósofos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Es un uso literario erudito preciso. Tenemos un ejemplo. Condujo el automóvil y satisfizo su anhelo. El otro ejemplo que tenemos, la policromía del boceto exacta las miradas. Entonces este lenguaje o este tipo de lengua es utilizado por unas personas exacto así, preparadas, como lo podemos decir. Segundo, ¿tú puedes hablar así? Sí. ¿Sí? 2, nivel estándar. En este nivel mayormente vamos a encontrar que corresponde al habla culta y a la familiar o coloquial. Veamos. Tenemos, por ejemplo, manejó su carro y quedó contento. Lo entendemos, ¿verdad? Exacto. Otra forma, como siempre hablamos, dice, papi, vamos al estadio. Si nos damos cuenta, un ejemplo pertenece a cada uno. El primero al habla culta y el segundo a una lengua familiar o coloquial. Tenemos el tercer nivel, nivel subestándar. ¿Quiénes se encuentran aquí? Aquellos que hacen mayormente uso de las jergas, de un lenguaje más crudo, más vulgar, por decirlo así. Dice, corresponde a los estratos incultos y pocos instruidos.
Tenemos, por ejemplo, tiró su caña y está happy, ¿verdad? El otro, está chévere mi lompa, lo dice. ¿Has escuchado ese tipo de lengua? Sí. ¿Esa forma de hablar? Sí, sí las he escuchado. ¿Dónde? Mayormente la gente que vive, ¿no?, en la calle o entre, pues, zonas o lugares nada agradable, ¿verdad? Bien, continuamos. Tercera variante, ¿cuál es? El idiolecto, llamada también variante diafásica de la lengua. Se tiene en cuenta una fase, una etapa o un aspecto de la vida. Aquí es uno, de acuerdo a la edad. ¿Cómo hablamos? De acuerdo a la edad, voy al tono con mi barrio. Eso es cuando son púberes casi, ¿verdad? Púberes, adolescentes, ¿no? El otro, según el género. Mira María, está regio, ¿verdad? Y según la ocupación, el litigio fue un fraude. Entonces, el idiolecto va a variar, o es una variante diafásica de la lengua. Y aquí va a tener en cuenta que una fase, una etapa, o según un aspecto de la vida. ¿Sí? Continuamos. Recuerda que el idioma es la lengua oficial de un país. Es decir, es la lengua en la que se va a educar a los hijos, la utilizada en toda situación social, comercial o jurídica. Según las lenguas oficiales en nuestro Perú, son el quechua, el aymara, el español o las lenguas de la selva. O no, sino y las lenguas de la selva. Eso lo establece, según ley, la Constitución Política de 1993. Hoy hemos aprendido teóricamente lo que son los planos del lenguaje. ¿Cuáles son? La lengua y el habla. La próxima estamos desarrollando los ejercicios que se encuentran en tu libro y de esta manera vamos a continuar con la clase y aprendiendo un poco más acerca de los planos del lenguaje. Nos vemos. Gracias. No olvides, por favor, la próxima tener tu libro, un cuaderno de apunte y tu lapicero. Gracias. Que tengas buen día.